Hace ingreso Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Se le invita a tomar asiento, por favor. Señor Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Señor Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma Correa. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Eduardo Fuentes Belmar. Señor Presidente subrogante del Tribunal Constitucional, Cristian Letelier Aguilar. Señora Contralora General subrogante de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez. Señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia Vázquez. Señoras y señores ministros y fiscal subrogante de la Corte Suprema de Justicia. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos subrogante, Jaime Gajardo Falcón. Señor Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés de la Maza Larraín. Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Hugo Rodríguez González. Señor General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Ñáñez Rebeco. Señor Director General Subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto General Claudio González Hofstetter. Señoras y señores, expresidentes y exministros de la Corte Suprema. Señor Defensor Nacional, Carlos Morajano. Señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Watberger. Señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera Muñoz, y Presidenta subrogante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Teresa Díaz Zamora. Subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos, autoridades del Consejo para la Transparencia, Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Defensoría de la Niñez. Señoras y señores ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, relator de pleno, abogados integrantes. Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán Sanza. Señor Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urrapalma. Presidentes y representantes de gremios del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, autoridades de tribunales especiales y de organismos autónomos nacionales e internacionales, funcionarios y funcionarias de la Corte Suprema, señoras y señores, le damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la Corte Suprema de Justicia, instaurada como tal en la Constitución de 1823 e instalada el 29 de diciembre de ese año. A continuación, les invito a ponerse de pie para entonar el himno nacional a cargo de la Orquesta Juvenil de La Pintana.
Agradecemos a la Orquesta Juvenil de La Pintana. Les invito a tomar asiento. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Juan Eduardo Fuentes Belmar. Me adhiero a los vocativos anteriormente enunciados por el maestro de ceremonia. Agradezco la presencia de Su Excelencia, el señor Presidente de la República, del Presidente del Senado y de la autoridad y representantes de las instituciones que nos acompañan en esta ceremonia. No es casualidad que al mismo tiempo que se consolida la independencia de un país, surjan las instituciones que sostienen la República naciente. Ello explica que transcurrido poco tiempo de la celebración del bicentenario de la independencia de nuestra nación, se conmemoren también 2 siglos desde que se consagrara la Corte Suprema como el Tribunal Superior de la República de Chile. Hace preciso 200 años, la tercera Carta Fundamental que se dio en nuestro país en el año 1823 expresamente declaró a la Corte Suprema de Justicia como la primera magistratura judicial del Estado. Lo hizo en su artículo 143 en el capítulo dedicado al Poder Judicial, relevando que el rol preponderante de la judicatura consiste en proteger y hacer cumplir frente a cualquier persona o autoridad las garantías individuales de las personas. En todo caso, resulta impreciso señalar que el Tribunal Supremo de nuestra nación tenga su primer antecedente expreso en la Constitución de 1823, en razón que poco tiempo después de la primera Junta de Gobierno de 1810, el Reglamento Provisorio para la Administración de Justicia de 1811 mencionaba la figura de un Tribunal Supremo Judiciario, a fin de permitir que los recursos judiciales fueran conocidos en el propio territorio nacional y por magistrados de sus mismos conciudadanos. Asimismo, la Constitución Política de 1818 consagró la figura del Supremo Tribunal Judiciario y la Carta Fundamental de 1822 estableció la figura de un Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, ninguna de estas disposiciones tuvo efectiva aplicación y solo en el año 1823, con la Constitución promulgada el 29 de diciembre de ese año, se produjo la instalación efectiva de este tribunal, que en su primera conformación estuvo integrada por José Argomedo, que fue su primer presidente, Francisco Pérez, Gaspar Marín y Lorenzo Villalón como ministros, y por don Mariano Egaña como fiscal. Bajo esta acción, confirmada después con la Constitución de 1828, se le otorgó el nombre actual de Corte Suprema a este tribunal y la posesionó con la función jurisdiccional en nuestro ordenamiento jurídico en forma separada de los otros poderes del Estado y bajo un esquema que en su cúspide contempla a una Corte que ejerce la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales de justicia, sembrando un camino que más allá de los vaivenes de nuestra historia ha permitido a este órgano trascender y ser parte vital de nuestra vida republicana. La Corte Suprema ha sido caracterizada en diferentes dimensiones a lo largo de su historia. En una fase inicial se diseña para mantener la competencia de la Real Audiencia abocada a la protección de las personas frente al gobierno. En una segunda etapa se fue posesionando la competencia como tribunal de segunda instancia en asuntos sobre crimen y hacienda, con cierto paralelismo con la Corte de Apelaciones, pasando luego a un tercer estadio en que se configura como tribunal de casación, para posteriormente
recuperar su triple competencia similar a la Real Audiencia en el ámbito civil, criminal y como protectora de las personas frente al gobierno. En la última etapa del siglo pasado se refleja uno de los periodos más complejos del entorno social y político de nuestro país en lo que respecta al tema de los derechos humanos, y gracias a la acción de este poder del Estado, que tomó medidas trascendentales, se logró, a través de una política sostenida de investigación y acucioso trabajo en esta materia, un resultado cuyos frutos se pueden observar en el día de hoy. A pesar de los cambios y sucesiones de textos fundamentales, Gobierno y Parlamento, la Corte Suprema ha perdurado con algunas variaciones, manteniendo su configuración basal hasta nuestros días. Ya iniciada la primera década de este siglo, es indudable el enorme impacto que tuvo en nuestro sistema judicial el proceso de reformas procesales iniciadas con la justicia penal, a la que siguió la justicia familiar y laboral. La incorporación de una nueva orgánica judicial de estas competencias, el cambio de paradigma en la forma de ver y tramitar los procesos judiciales con nuevos principios de procedimiento, obligaron a emprender titánicas tareas de adecuación institucional y cultural, tanto en primera instancia como en sede de apelación y, por supuesto, en la Corte Suprema. Ese esfuerzo excedió lo meramente procesal o jurisdiccional, implicó un desafío insigne en el campo de las decisiones administrativas, poniendo a prueba tanto la dirección que en este ámbito correspondió a la Corte Suprema como a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El éxito de este cambio de paradigma ha tenido efectos que trascienden a las propias reformas. No solo produjeron un impulso modernizador al modo de administrar nuestra institución, sino que obligaron también a reforzar la coordinación interinstitucional con los actores del sistema de justicia involucrados, indicando un vínculo que afortunadamente se ha mantenido y potenciado hasta nuestros días. Pero las reformas también tuvieron un impacto modernizador en la forma de ver en los procesos judiciales la oportunidad de aplicar tecnología, de modo tal que al día de hoy se encuentra plenamente asentada la idea y la cultura de presentar escritos, visualización y tramitación de causas de manera remota, promoviendo la publicidad de nuestra actividad y el acceso al justiciable. Y a pesar de que la última de las reformas al sistema de justicia relativa a materias civiles aún se encuentra pendiente, la utilización de los medios tecnológicos ha permitido la tramitación de ese tipo de causas por medios digitales, prescindiendo del papel y facilitando enormemente la litigación sin abandonar la escrituración ni los demás principios que informan el proceso civil. Volviendo al ámbito más propio de la Corte Suprema, podemos señalar que la diversidad de competencias que tiene a su haber este tribunal, comprensivas de la casación, nulidad, unificación, queja y de tutela de las garantías constitucionales, son ejercidas por este tribunal mediante la adecuada tramitación de la gran cantidad de causas que conoce y resuelve, frente al desafío al cual nos encontramos en permanente mejora, no solo para el perfeccionamiento de su gestión, sino también para robustecer las herramientas más apropiadas para las decisiones jurisdiccionales. Como ya mencioné, la Corte Suprema que conocemos hoy, en su diseño y funciones, no es igual que la establecida en la Carta Fundamental de 1823. Sin embargo, desde un principio tuvo la virtud de ser posicionada con un rol vital en la judicatura, con el objeto de proteger y hacer cumplir frente a cualquier persona o autoridad las garantías individuales de las personas. En este contexto, la conmemoración de 2 siglos de existencia otorga la oportunidad de mirar en retrospectiva, pero con visión de futuro, el trascendente papel que ha jugado este tribunal en favor del Estado de Derecho y la democracia, siendo especialmente oportuno recordar los valores y principios generales y permanentes que hacen posible cumplir esos propósitos. Así, la imparcialidad,
la autonomía, la independencia, la inamovilidad, la legalidad o sujeción a la ley, la igualdad ante la ley, la exclusividad y la inexcusabilidad, entre otros, configuran ejes que sostienen la función jurisdiccional que, de ser trastocados o desconocidos, terminarían denaturalizando esa función, perjudicando al justiciable. Por ello, toda modificación que se pretende establecer al actual diseño del sistema de justicia ha de tener presente la importancia de estos valores. Ha sido ese el espíritu que siempre ha guiado esta Corte y que la ha llevado a reflexionar en forma continua sobre la mejor manera de articular los posibles cambios en la organización y competencia de los tribunales, y en particular de esta Corte Suprema. Teniendo presente siempre esos pilares y ya desde la perspectiva de los desafíos contemporáneos, en los últimos años la Corte Suprema ha podido adecuarse a nuevos escenarios y retos bajo dos dimensiones en permanente mejora. Primero, ha volcado sus esfuerzos por garantizar el acceso a la justicia con un marcado acento en las personas y sus derechos, implementando políticas y acciones concretas en materia de infancia, género, personas mayores, personas con discapacidad, personas migrantes y pueblos originarios, entre otros. En una segunda dimensión, dada la complejidad de los conflictos que son conocidos por los tribunales y los retos que circunstancias inesperadas han instalado en el camino, la tecnología y la modernización de los procesos han sido medios utilizados por nuestra institución para su superación. Así, el Poder Judicial ha probado superar exitosamente estos desafíos, de lo que es un claro ejemplo la pandemia, pero sigue continuar realizando acciones para cumplir esos fines, conciliando la eficiencia con los principios que informan el debido proceso. Como tribunal heredero de los principios basales de la jurisdicción y como depositario de su fortalecimiento, al cumplir 200 años de existencia, sentimos el honor y la responsabilidad de proyectar el próximo siglo que hoy comienza, potenciando el rol de uniformar las líneas jurisprudenciales y la interpretación de la ley, junto a la protección de las garantías fundamentales, tarea en la cual, junto al ejercicio diario de la función judicial, con apego a los principios y normas atingentes, el Ejecutivo y el Legislativo han de ser nuestros aliados cruciales para los procesos de reforma que fortalezcan esa senda. No puedo dejar de dedicar un espacio de reconocimiento a los y las integrantes de nuestra institución que permanece o que ya no están, que con su trabajo y compromiso han contribuido no solo a asegurar permanentemente el servicio judicial, sino también han mostrado un decidido interés por participar activamente en los procesos de mejora del Poder Judicial a través de las diferentes instancias estamentales, gremiales y de diversa índole que se han ido abriendo a lo largo del tiempo. También quiero recordar la colaboración que prestan para nuestra función los órganos con los cuales nos vinculamos permanentemente, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, el Colegio de Abogados y todas las instituciones aquí representadas. Sin su trabajo serio y diligente, no sería posible el funcionamiento del complejo y delicado engranaje del sistema de justicia. Invitamos a quienes integran el Poder Judicial, a las diversas entidades públicas y privadas vinculadas al sistema de justicia y a toda la ciudadanía a sumarse con entusiasmo a esta conmemoración del bicentenario de uno de los hitos republicanos más trascendentes de la independencia y la justicia y las garantías para la protección de los derechos de quienes habitan en nuestro país. Es un aniversario que nos compromete a todas y todos, pues la mirada detenida de estos 2 siglos reviste una oportunidad única para proyectar un Poder Judicial para el centenario que comienza, volcado al más pleno acceso a la justicia y para todas las personas. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos las palabras del presidente Juan Eduardo Fuentes Belmar.
Esta es una ceremonia que tiene un marcado carácter republicano. Cuenta con las máximas autoridades del Estado y de las diferentes instituciones que representan a la nación. Dejo con ustedes al presidente del Senado, señor Juan Antonio Coloma Correa. Junto con hacer mío los vocativos que se plantearon al inicio, no puedo dejar de saludar al presidente de la República, don Gabriel Boric Font, y al presidente de la Corte Suprema, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, como representante de los poderes de la República en Chile. Y aprovecho de saludar a todo el resto de las autoridades. Como abogado, nieto, hijo y padre de abogado, pocas cosas me pueden hacer reflexionar más que representar al Senado como poder legislativo en un homenaje a quienes más profundamente han encarnado la justicia por 200 años, la Corte Suprema. Si hay algo más complejo y profundo que emprender el noble y áspero ejercicio de pedir justicia, es justamente esa capacidad de ir más allá del alegato, de la pasión, de las ansias o de la comodidad y adentrarse en la decisión vital de buscar y otorgar esa justicia, utilizando más que la lucidez del ingenio, la rectitud de la conciencia. La justicia es fundamental para el orden social, porque tal como lo expresó Joseph Pfeiffer, ser justo significa reconocer al otro en cuanto otro, o lo que viene a ser lo mismo, estar dispuesto a respetar cuando no se puede amar. La justicia enseña que hay otro que no se confunde conmigo, pero que tiene derecho a lo suyo. El individuo justo es tal en la medida misma que confirma al otro en su alteridad y procura darle lo que corresponde. Sin embargo, debemos también recordar que dar a cada cual lo suyo no significa dar a todos lo mismo, como lo advirtió Russell Kirk, al señalar que la ilusión de que la justicia consiste en la igualdad absoluta termina en la absoluta igualdad bajo el peso de un hombre o de un partido para quien la justicia puede no ser más que una palabra. Es que esa misión trascendental de impartir justicia es sin duda una de las dimensiones más fundamentales de la vida humana y un presupuesto indispensable para otros bienes básicos, como la libertad, la seguridad, la paz. Por eso la existencia de cada hombre, de cada mujer, de cada sociedad, de cada generación y de la humanidad toda, ha sido y seguirá siendo por siempre una búsqueda permanente de la justicia. Una búsqueda que a lo largo de la historia ha tenido avances y retrocesos, aciertos y errores. Podemos decir con orgullo que en gran parte de sus 2 siglos de vida, nuestro Poder Judicial ha desarrollado exitosamente su labor gracias al respeto de los valores esenciales para impartir justicia, como lo son los principios de imparcialidad, autonomía, independencia, probidad e inamovilidad de sus miembros. Por ello, quiero expresarle a todos los jueces de nuestra República mi reconocimiento y gratitud por el valioso aporte a la paz social que realizan al resolver controversias y asegurar el respeto y ejercicio de los derechos de las personas. Y así como no es posible que exista un Estado de Derecho sin justicia, tampoco existe verdadera democracia sin respeto a la legalidad, que en pocas palabras consiste en la subordinación de todas las normas jurídicas vigentes, base fundamental de nuestro orden social. Nuestra democracia se fortalece cuando las controversias jurídicas son resueltas con justicia y con oportunidad, cuando se sanciona todo abuso o atropella los derechos y libertades de las personas, sin importar si la transgresión a la ley tiene lugar en el sector público o privado o si proviene de organizaciones poderosas o de ciudadanos de a pie. En definitiva, es el sentido de seguridad y confianza en la ciudadanía el baluarte final de la verdadera justicia. Y es esta tarea vital y esencial que nuestro país le ha dado desde sus inicios precisamente a la Corte Suprema. Es esta la raíz de la legitimidad con que actúa. Es esa revisión acuciante de lo que preocupa, teme o aspira al ciudadano lo que le da el fundamento moral a su accionar a través de los siglos. Creo honestamente que más allá de las luces y sombras de toda organización humana, quienes hoy día representan este Poder Judicial doblemente centenario tienen el legítimo derecho a sentirse orgullosos del rol histórico que la patria les encomendara
cuando la tercera Constitución le entregara la función de proteger las garantías individuales de las personas frente al Estado y frente a su gobierno. Pienso asimismo que para el éxito permanente de esta noble función pública se precisa siempre estar alerta a lo que el ciudadano requiere de su justicia en cada distinto momento en que se desarrolla la historia, ya que si bien es cierto que la justicia es un valor absoluto, también lo es que el escenario en que se da evoluciona siempre con el tiempo. Hace 200 años se trataba de acompañar el amanecer de la patria, y en donde junto a la abolición de la esclavitud se comenzaban a codificar las reglas con que cada persona pudiera conocer sus derechos e instituciones, para conocer todo lo que fuera exigible como lo que fuera obligado. La historia nos enseña que esa misma sed de justicia y de orden evoluciona junto al tiempo, abordando las más variadas encrucijadas y que han ido desde la exigencia de lo mínimo para la subsistencia hasta el ordenamiento de la propiedad, la interpretación de los derechos personales, la resolución de los conflictos sociales, el freno a los desbordes de la violencia, la precariedad frente a las pandemias. Y es por eso que es tan importante estar atentos a los tiempos que vienen, atentos a los tiempos que ya están. Es esa reflexión acuciante que aparece para mí hoy día como insoslayable frente al clamor de que en todas partes de Chile surge hoy por hacer de Chile un país más seguro. Ese llamado que nace desde las ciudades y llega a los campos, desde el norte hacia el sur, de las cordilleras a los mares, de lo urbano a lo rural, nos impone hoy una responsabilidad de Estado. Y debemos, entre todos, hacer, porque son los tiempos que nos tocó, combatir con mucho más vigor la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, que ahoga al individuo y asfixia día a día esa libertad esencial de desplazarse libremente por las calles y plazas de nuestro país. Es indudable que la tarea de enfrentar este flagelo es común para quienes representan al Estado. Y junto con agradecer muy sinceramente, y lo hago de corazón, los valiosos aportes que esta Corte Suprema ha entregado cada vez que ha sido requerida en los proyectos de ley que han conformado la agenda de seguridad que impulsáramos en el Poder Legislativo junto al Poder Ejecutivo, también creo que llegó la hora de usar todas nuestras capacidades de entendimiento para mejorar como Estado nuestra capacidad de respuesta ante este drama ciudadano, y estoy seguro el aporte de esta institución, el Poder Judicial, la Corte Suprema, es esencial para devolver la paz a nuestras calles. Creo que aquí está el talento, la capacidad, el conocimiento para colaborar en una tarea que se traslada en absolutamente imposible de soslayar. Al terminar estas palabras, confesando que a lo largo de mi vida he estado muchas veces en este Palacio de Justicia, siempre me emociona el simbolismo que significa por subir por la escalera principal de este centenario de edificio, pues es uno que nace bajo las 4 virtudes cardinales enunciadas por Platón: templanza, prudencia, fortaleza y justicia, y que se encuentran representados en la cúpula central. Que sean estos siempre los faros que alumbren a los hombres y mujeres que representan con su actuar al Poder Judicial, y que estos 200 años quiero rendir un homenaje especial a las ministras y ministros que ya desde aquel 29 de diciembre de 1823 representan a la Corte Suprema, deseándoles, tal como dijera Sócrates, tener la fuerza y vocación para escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente del Senado. Lo dijimos, esta es una ceremonia republicana en donde están presentes las máximas autoridades de los 3 poderes del Estado. Dejo con ustedes a su excelencia, el presidente de la República, señor Gabriel Boric Font. Muy buenos días
a todas y todos los presentes, por cierto, presidente de la Corte Suprema, qué honor que en su periodo le haya tocado esta celebración, don Juan Eduardo Fuentes, también al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y a todos quienes han sido parte, o son parte de la historia de esta bicentenaria institución. Para mí es un honor poder participar de esta conmemoración del Bicentenario de la Corte Suprema, a la cual me invitó el actual presidente de la Corte, Juan Eduardo Fuentes, y que además su alocución me hizo recordar mis clases de Derecho Procesal y Derecho Constitucional, una de ellas con Paulino Varas, y la alocución del presidente del Senado me hizo recordar las clases de Filosofía Política, muy presentes. Pero esta Corte, que fue creada solo unos años después de la emancipación de nuestra patria, tiene algo que es tremendamente importante y que a veces soslayamos respecto de la historia de la creación de la República. Y es que cuando pensamos en la independencia o cuando se enseña de manera tradicional la independencia, muchas veces se hace solo o principalmente desde las grandes gestas militares, sin lugar a dudas importantes, y los héroes patrios. Celebramos la victoria de Chacabuco y recordamos con emoción el abrazo de Maipú. Pero es menester recordar que la construcción y consolidación de la naciente República también requería de nuevas instituciones que reflejaran los valores y aspiraciones de sus ciudadanos, a la vez que restablecieran la paz y la estabilidad internas en momentos difíciles, y que proporcionaran un piso firme desde el cual proyectar el futuro de la nación. Una institución fundamental para ello era, por supuesto, el órgano encargado de impartir justicia. Mencionaba el presidente de la Corte Suprema a Gaspar Marín, entre otros primeros miembros. Pensaba en Gaspar Marín, que según recuerdo fue parlamentario, diputado, senador, si mal no recuerdo, por la región de Coquimbo, en esa época Vallenar, parte de la Corte Suprema, Mariano Egaña, uno de los autores de uno de los ensayos constitucionales, y cómo toda esa generación se esforzó por construir las bases sobre donde estamos parados hoy. Estas celebraciones son importantes no por mero protocolo o formalismo, sino para entender y sentir que el momento en donde estamos hoy día, más allá de las dificultades contingentes que enfrentemos, ha sido posible, y el orgullo que sentimos por Chile ha sido posible gracias a generaciones y generaciones de hombres y mujeres que sentaron las bases de las instituciones que hoy constituyen la República. Como nos relataba el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, fue el 29 de diciembre de 1823, durante el gobierno de don Ramón Freire, que se promulgó la Constitución que por primera vez instituía un Tribunal Supremo Patrio en nuestro país, que ya no dependía de un tribunal foráneo para la resolución de asuntos relevantes o extraordinarios. Y es que la administración propia de justicia es un atributo de la soberanía de la nación, y esto bien lo sabía el magistrado Juan de Dios Vial del Río, quien fuera el segundo presidente de la Corte Suprema y quien dedicó más de un cuarto de su vida a consolidar el poder independiente y supremo de este tribunal. Y desde entonces, los sucesivos presidentes de esta Corte han hecho propio el importantísimo rol de salvaguardar la independencia y la integridad del Poder Judicial, para cumplir así con su misión de impartir justicia en aras de preservar la paz social en momentos clave de nuestra República. Lo mencionaba don Juan Eduardo, qué importante fue la acción de la Corte Suprema para el esclarecimiento de casos vinculados a las violaciones de los derechos humanos a fines de los 90, los 2000 y hasta el día de hoy. Sin embargo,
debemos reconocer también en los aniversarios los momentos oscuros, porque las virtudes que hoy día exaltamos no han estado siempre presentes. Hace algunos meses conmemoramos como país los 50 años del golpe de Estado y en ese momento, con la moneda bombardeada, el Congreso cerrado, la Corte Suprema formó parte del capítulo oscuro de la nación. Cuando se cumplieron 40 años del quiebre de la democracia, esta misma Corte expresó su reconocimiento muy valiente sobre las graves acciones y omisiones que cometió durante la dictadura. Y si lo recuerdo ahora, es porque, como dijimos cuando conmemoramos los 50 años del golpe, el hecho de mantener viva la memoria de la nación en sus momentos brillantes y también a sus momentos difíciles, nos permite construir un mejor futuro, en el que nunca más, sin importar de dónde venga, la violencia sustituya al diálogo democrático o se pasen a llevar las instituciones que fundan nuestra patria. Por ello, aquí, a 200 años del nacimiento de la Corte Suprema, podemos mirar con franqueza e hidalguía a la historia y con orgullo podemos decir democracia siempre, y particularmente atingente en este caso, además de todos los principios que se han resaltado, que son parte esencial de la Corte Suprema, destaco la independencia de poderes, la independencia y trabajo conjunto, pero por sobre todo la independencia de poderes que debe mantenerse a todo evento. Porque las chilenas y chilenos saben que quienes imparten justicia hoy en Chile lo hacen con estricto apego y pleno respeto, con estricto apego al ordenamiento jurídico y pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas, bajo los principios de un Estado democrático y de derecho. La historia no ha pasado en vano y la Corte Suprema encabeza hoy un poder judicial muy distinto que el de hace 200 años. Y ha tenido la lucidez y la valentía a veces, porque los cambios siempre son difíciles, de hacerse parte de los desafíos actuales de nuestro tiempo. Así, con la convicción que para garantizar el acceso a la justicia se requiere tener en cuenta las desigualdades y discriminaciones que sufren quienes comparecen ante ella, han tomado medidas osadas para reducirlas o eliminarlas. Entre ellas, por ejemplo, está la aprobación el año 2018 de la primera política de género y no discriminación de su historia y la adopción de una serie de protocolos para el acceso a la justicia de grupos y personas vulnerables, que tan bien le ha hecho al funcionamiento de la justicia de nuestro país. Me gustaría reconocer también el compromiso de la Corte Suprema para lograr que la justicia sea cada vez más cercana y comprensible para todos los ciudadanos de nuestra patria. Y este compromiso se refleja, por ejemplo, en la creación de la Comisión de Lenguaje Claro, que tiene la tarea de promover el uso del lenguaje sencillo en todo su quehacer, contribuyendo a que los habitantes de nuestra patria accedan a toda la información que requieran y no tengan que consultar varias veces por un mismo tema para poder hacer el uso legítimo del ejercicio de sus derechos. Esto es especialmente relevante en áreas que a veces parecieran ser densas e inescrutables, como es el área del derecho, que suele usar conceptos complejos o fórmulas difíciles de entender para personas de otros ámbitos. Esta es una dirección en la que debe avanzar todo el Estado y seguir el buen ejemplo de la Corte Suprema. Facilitarle la vida a las personas allí donde sea posible, y una de las maneras de lograrlo es con información clara y precisa, porque un Estado que se maneje desde un lenguaje confuso y complicado tiene un efecto de exclusión sobre las mayorías y es un obstáculo para el control ciudadano de la actuación política. Saludo entonces la determinación de la Corte Suprema por fomentar la utilización de un lenguaje que, sin desapegarse del rigor técnico judicial, sea más comprensible para los habitantes de nuestra patria. Con esta medida nos muestran un camino de apertura, de inclusión y también de modernización. Quiero saludar también a los ministros y ministras de la Corte y a todos los trabajadores y trabajadoras de la Corte, porque sé que han estado expuestos a una gran carga de trabajo, que a veces va más allá de lo que es razonablemente exigible. Y es algo a lo que sin lugar a dudas desde el poder político tenemos que abocarnos, porque cuando se exige más
de lo que es razonablemente exigible, finalmente lo que se deteriora es el sistema entero. Y por lo tanto ahí hay un desafío conjunto. Lo decía el presidente de la Corte a propósito de la necesaria reforma estancada hace varios años al sistema civil, y en donde sin lugar a dudas necesitamos innovar tal como se hizo en otras materias, como por ejemplo el penal y el laboral. Estimados y estimadas, en tiempos de desafección, las instituciones públicas tienen el deber de cuidar y fortalecer la relación con la ciudadanía y poner especial atención allí donde la ciudadanía clama por mayor acción de sus instituciones. Lo decía el presidente del Senado, por ejemplo, en el tremendo desafío que tenemos todos los poderes del Estado con la seguridad de nuestros ciudadanos. Y en esto quiero destacar que desde el Congreso de la República se han hecho esfuerzos ingentes y ya solo este año se han aprobado 45 leyes vinculadas a materias de seguridad, y vamos a seguir con un tranco firme durante enero y sin lugar a dudas durante el primer semestre del próximo año. Y sé que la Corte Suprema y el sistema judicial también ha estado tremendamente exigido en esto. Y es solo trabajando juntos, unidos, en colaboración, con respeto a la plena independencia de los poderes, por cierto, que vamos a poder hacer frente a estos desafíos de seguridad y también de justicia. El clamor por la justicia, por la igualdad que también recorre nuestra patria, desde el norte hacia el sur y desde cordillera a mar. La democracia requiere cultivar la confianza y a esta tarea estamos llamados todos los poderes del Estado. Es un desafío que debemos tomar muy en serio, porque cuando los ciudadanos sienten que las instituciones no les responden o que tardan demasiado o no son eficientes, su satisfacción con la democracia y por lo tanto las bases mismas del sistema del cual estamos tan orgullosos se horadan. Por eso es importante mantener vivos los aprendizajes respecto a toda nuestra historia, a nuestra historia larga, esa que hoy día conmemoramos de 200 años. Y también estar permanentemente atentos a los desafíos que nos depara el presente y el futuro para tener un Estado más eficaz en atender y resolver las necesidades y preocupaciones de las personas. En esto, la Corte Suprema ha dado pasos pioneros para modernizar su quehacer, por ejemplo, con la digitalización de los procesos judiciales y el uso de tecnologías que permitan asegurar la continuidad de la labor judicial en tiempos difíciles como fueron la pandemia, y ampliar la cantidad de trámites que actualmente puedan realizarse en línea. Estimadas y estimados, el hermoso vitral de la justicia chilena que decora el palacio que está a mis espaldas contiene varios de los símbolos que vale la pena observar. Una mujer que representa a la patria y a la república, y junto a ella un soldado con una espada y una balanza que ejemplifica la aspiración de justicia. Fue elaborado en los primeros años del siglo XX y es un ícono de este edificio que invito a admirar, porque también ha sido testigo de gran parte de la historia de nuestra patria y muestra cómo la justicia chilena está enraizada, entrelazada a la historia de nuestra república, como uno de los pilares fundamentales sobre las cuales fue construida. Estos 200 años de la Corte Suprema son una buena ocasión para apreciar este hermoso vitral y para volver a mirar y valorar la historia de la justicia chilena, pero sobre todo para, como decían las dos alocuciones que me antecedieron, asumir los desafíos del presente y del mañana, porque democracia es memoria y sobre todo futuro. Muchísimas gracias. Le damos las gracias al presidente de la República, Gabriel Boric Font.
Un acto de este significado republicano debe dejar un recuerdo a las futuras generaciones, para lo cual invito a su excelencia, el presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, al presidente del Senado, señor Juan Antonio Coloma Correa, al presidente de la Corte Suprema, señor Juan Eduardo Fuentes Belmar, al ministro de la Corte Suprema y presidente electo, señor Ricardo Blanco Herrera, y al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Juan Cristóbal Mera, a develar la placa de mármol conmemorativa de esta ceremonia. Muchas gracias a las autoridades. Esta placa, obviamente, prontamente estará dispuesta en el frontis del Palacio de Tribunales de Justicia. La Orquesta Juvenil Municipal de La Pintana, perteneciente a la Corporación Cultural de la Comuna, es un proyecto artístico y social que da un punto de encuentro a jóvenes músicos, niños, niñas y adolescentes de la comuna que desean desarrollar y acercarse a la música a través del estudio instrumental. Bajo el alero del municipio, fue creada en el año 2013 por el clarinista director de orquesta Fernando Saavedra. Actualmente, la orquesta es integrada por jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 17 y 26 años. Varios de ellos realizan estudios de interpretación musical en conservatorios y universidades del país, así como también estudiantes de diversas áreas y carreras que desean continuar cultivando la música como parte importante de sus vidas. Hoy nos traen un hermoso repertorio, movimientos tercero y cuarto de la Sinfónica Simple de Benjamin Britten y dos cuecas tradicionales de nuestro país, La Consentida y La Rosa y el Clavel. Dejo con ustedes la Orquesta Juvenil de La Pintana.
Un fuerte aplauso para la Orquesta Juvenil Municipal de La Pintana. Muchas gracias por embellecer esta ceremonia republicana. Queremos agradecer a todos los asistentes a esta ceremonia e invitarlos a un cóctel en el Zócalo del Palacio de Tribunales. También se les invita a conocer el vitral y la exposición patrimonial de los 200 años de la Corte Suprema, ubicada en el primer piso. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas tardes.